somos lectores promedio y el texto en su construcción y en su forma, en su redacción, nos rebasa. Sí, el texto nos exige mucho como lectores y por eso después de 40 o 50 años que llevamos leyéndola, bueno, ya somos lectores ya muy corridos, ya muy colmilludos, ¿no? Sí, ya estamos muy felices. No, a lo que tiene 40 años. Sí. Bueno, entonces, página 4 del boletín. ¿Queda clara esta explicación brevísima que hicimos ahorita sobre la Biblia? ¿Queda clara? ¿Sí? Entonces, por eso las desafío, hermanos y hermanas, a que traigan sus Biblias para la mujer y en 5 minutos les enseñamos dónde promueven esas ediciones de la Biblia, la sumisión de la mujer. En 5 minutos. La que quieran, la que traigan, la que sea. Voy por una. Vaya corriendo por una. Váyase a la librería. Sí, está bien. No, la trae ahí. Tráigala. Ella tiene 20 Biblias, pastor. Qué bueno, muy bien. Qué bien. ¿Sabe qué? Le faltan unas 40 más o menos. Bueno, entonces, dice así la página 4, que está tomada esta página 4 directamente de la Biblia Isha. Isha es varona. Ish es varón. Pero Isha suena mejor como Andrea. Es así, ¿verdad? I-S-H, aquí está. Aquí está, Biblia Isha, aquí está. Aquí está la Biblia esta que estamos, para que parezca ahorita que nuestro hermano nos empieza a grabar. Isha, la mujer según la Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas. En Brasil se está traduciendo actualmente esta Biblia, esta edición de la Biblia. El texto es la traducción en lenguaje actual. Es en lenguaje actual, ya nos trae ahí la primera. Entonces, esta sección, gracias. Esto es Biblia devocional para la mujer, nueva versión internacional. Ahorita vamos. Ahorita van a saber. Ahorita van a ver. Una de las mujeres relegadas de la historia bíblica, dice la página 4, es la mujer de Job. Aunque participa del mismo sufrimiento que su marido, no hay consideración alguna hacia su dolor de madre. Según la versión hebrea del libro de Job, la hebrea, la mujer del protagonista solo dice unas pocas palabras que la hicieron tristemente célebre. Sí, tristemente célebre. Mejor maldice a Dios y muere. Tenemos que repetir otra vez que el verbo maldice también se puede traducir como bendice. Es un verbo ambiguo. Es un verbo que se puede traducir de las dos maneras. No se escoge el verbo para traducir por razones así de gusto, o de atracción, o de predilección. No, el texto o el verbo se escoge según los criterios que esté manejando el traductor o el equipo de traductores para hacer eso. Se manejan contextos, y cuando decimos contextos lo decimos en plural. Se manejan contextos culturales, contextos lingüísticos, contextos geográficos, arqueológicos, de interpretación, pero sobre todo y en primer lugar, y esto fue a raíz del estructuralismo de los años 60, porque hay que subrayarlo, hermanos, algo que muchas veces no se dice ni siquiera en los seminarios. No nos lo enseñaron en el seminario, lo fuimos a aprender a la facultad. Las traducciones de la Biblia no son las mismas después del estructuralismo francés. ¿Qué rayos es el estructuralismo francés? Salud. ¿Qué rayos? ¿De qué me está usted? Salud, ¿no? Cuando decimos la palabra rara, salud, ¿no? Y ahorita decimos salud también. Sí, las traducciones de la Biblia ya no pueden ser iguales después de que surgió el estructuralismo francés. Postulado básico del estructuralismo francés sobre las traducciones de la Biblia. Aplica para muchísimas cosas más. El estructuralismo se metió con todo. Dice el estructuralismo francés, y tiene que ver directamente con la traducción bíblica.
todo texto escrito se defiende solo. Todo texto escrito se defiende solo. Si el autor está vivo o está muerto, no importa. Y todavía más, una segunda dificultad que el estructuralismo le plantea no solamente a la Biblia, sino a todas las obras escritas. Uno de los peores intérpretes de una obra escrita, peores, es su propio autor. Porque si uno tiene al autor de un libro enfrente y le pregunta, oiga, hábleme de su libro, no hay que creerle lo que nos diga. No hay que creerle. Hay que creerle unas cosas. Le empecé a escribir en tal fecha, hice esto, hice aquello. Pero a veces el autor de una obra es el peor intérprete de ella. ¿Qué hacemos con la Biblia? No tenemos a los autores ni mucho menos enfrente. El texto, por lo tanto, se tiene que defender. ¿Cómo? Solo. Y por eso uno de los grandes postulados de la Reforma, que hoy empezamos a conmemorar acá en esta iglesia, es precisamente el hecho de que el libre examen de las Escrituras no inicia con el individuo, pero cuando el individuo está en su casa en la noche a punto de dormirse en su cama o en una silla donde sea leyendo el texto sagrado, ahí están solo el texto y él o ella, y no hay nadie más. No hay intermediarios más que el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le quiere revelar, entre comillas, alguna cosa a ese lector individual, el lector individual no se puede ahorrar los contextos en los cuales vive. En primer lugar, el idioma que habla la persona. Y nosotros hablamos castellano, para bien o para mal, con perdón o sin perdón por la conquista, ¿sí? Hablamos castellano. Pero, como aquí en México existió antes del castellano un sustrato lingüístico de otros idiomas, esos sustratos lingüísticos viven en el inconsciente colectivo de cada uno de nosotros. Eso es más visible en Yucatán, en Oaxaca, en el Estado de México, donde todavía se habla el náhuatl. Pero donde es más visible este rastro de los idiomas ancestrales es en Yucatán. Porque en Yucatán está el acento maya. En Yucatán están las palabras mayas. Está el trasfondo cultural, está la experiencia teológica de los antiguos mayas en los dioses en que creían. También pasa en Chiapas, pero mucho menos, y de otras maneras, en Oaxaca, en Michoacán, en fin. Eso está detrás del idioma que hablamos nosotros. Por eso si uno escucha hablar, por ejemplo, a algunos hermanos chiapanecos que tienen el trasfondo de sus padres o abuelos hablaron algún idioma, la candoma, el tzeltal, tzotzil y demás, hay un trasfondo ahí de dificultad para expresarse en el castellano. Lo hablan, pero se puede detectar de qué manera está detrás del castellano que hablan, está el sustrato de los idiomas ancestrales. Bueno, dicho todo esto, regresamos a nuestra página 4. Por eso es muy importante leer el Popol Vuh, porque ahí aprende uno muchas cosas de ellos. No solo el Popol Vuh. Bueno, eso es Pero el Popol Vuh era el que tenía que... El Popol Vuh es para la cultura maya. por eso. Tendríamos que leer también a don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, y también a Fray Bartolomé de las Casas, y también a aquellos otros que reconstruyeron, especialmente Fray Bernardino de Sahagún, que contribuyó a reconstruir cómo era la conciencia prehispánica antes de que llegaran los españoles, qué pensaban sobre la vida, qué pensaban sobre la familia, qué pensaban sobre los hijos, sobre la muerte, sobre el más allá, entre comillas, que ellos no creían en el más allá como tal. En fin, todo eso está detrás en el trasfondo lingüístico, pero también cultural y antropológico. Entonces, regresando a la página 4 de nuestro boletín, después de la cita de mejor maldice o bendice a Dios y muérete, Job 2:9, pero la versión griega de los 70, vean que 70 está con un número romano, aunque el texto está en griego. ¿Qué tal? Está en número romano.
números romanos, pero está en griego, y luego está el nombre de ese Antiguo Testamento que es Septuaginta. Septuaginta, salud. ¿Qué significa eso? Los 70, porque la tradición dice que 70 personas tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego por separado, y que cuando se reunieron para confrontar las versiones de los 70 eran exactamente iguales. Es una leyenda piadosa muy bonita. Muy bonita leyenda piadosa, pero obviamente no es verdad, es leyenda. Pero así se llama la versión de los 70, la Septuaginta. Es todo el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta. Está en medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando iban a citar al Antiguo, porque estaban escribiendo en griego, hasta Pedro tuvo que aprender griego para escribir, y Juan también. De Pablo ni hablemos, porque ya lo sabía bien. Pero resulta que cuando el Antiguo Testamento se cita en nuestro Nuevo Testamento, no se cita del hebreo antiguo, se cita de la Septuaginta, de los 70, que ese trabajo ya se había hecho. Entonces allá hay gato encerrado, porque muchos de los conceptos hebreos de la Biblia hebrea tal cual, el Antiguo Testamento, no se podían traducir literal o completamente al griego, que esa es la parte de lo que se llama la traducción cultural. Un ejemplo, Romanos 12, cuando dice Pablo que ascuas de fuego echarás sobre la cabeza de una persona cuando te portes excelentemente bien con ella, aunque ella te porte mal. Ascuas de fuego echarás sobre la cabeza de otro. Ese versículo ha costado mucho trabajo para traducir a los idiomas contemporáneos e indígenas. O sea, ¿le vas a echar fuego a la cabeza de la persona? No. Ascuas de fuego, lo vas a hacer pensar, lo vas a provocar para que él actúe de otra manera. Pero el texto es un hebraísmo del apóstol Pablo. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una manera de construir gramaticalmente algo. ¿Sí? Ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo cambian las cosas de un idioma y de una cultura a otra. Los hermanos en Chiapas, por ejemplo, celtales, tzotziles y de otras etnias, de repente llegan con uno y nos saludan en la mañanita. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Qué dice su corazón? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué dice su corazón? Exacto, fíjese que es sabio. Claro. Yo no sé si sea sabio, pero viene de otra cultura que no es la nuestra. No, Viene de otro ámbito. Sí, puede serlo, pero de repente, el golpe cultural está ahí. ¿Qué dice su corazón? O sea, ¿qué dice de qué? ¿O cómo? Sí, ¿qué dice su corazón? Y entonces se da cuenta el hermano, ah, bueno, sí, ¿cómo amaneció usted? Eso. Pero el contexto cultural, antropológico de esa otra etnia, de ese otro ambiente cultural, arrastra y dice otras cosas. Y bueno, regresamos. La versión griega de los 70 registra como fuente única, no está en ningún otro lado, solo está en la Septuaginta. Ahí está, 12 versos que contienen las palabras que la mujer de Job dirige a su marido. Y dice versos, no versículos. Aquí sí son versos, porque está escrito como en poesía. Es poesía, por eso dice versos. Cuando citemos otras partes de la Biblia no debemos decir versos si no es poesía. No es el verso tal, no, es el versículo tal. Solo cuando es poesía se dice versos. Si no es poesía es versículo. Esa palabra tiene otros problemas, pero ahorita no los vamos a discutir. Tiene otros problemas. Registra como fuente única 12 versos que contienen las palabras que la mujer de Job dirige a su marido. A continuación, la traducción y el análisis del poema Lamento. Aquí no está completo. Yo sé que ustedes lo van a querer leer completo y lo vamos a mandar. Diga. ¿Pero por qué quitaron estos versos? Más bien fue al revés. La Septuaginta los agregó. Los agregó. Sí, claro. Porque no, y luego no nos llegan a nosotros. No, porque no se consideran, hay criterios de traducción para incluir textos o no. Ajá. Si ustedes revisan una edición crítica de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque se maneja lo mismo,
todo el antiguo en hebreo y todo el nuevo en griego. Cada versículo y cada parte de algunos versículos tiene una letrita que va de la A, B, C, D. Cuando es la letra A, es que el texto que se está registrando es el más confiable de todos. Y que se han comparado códices y diferentes documentos antiguos del mismo versículo para ver qué dice, y es un resumen, es un criterio concentrado de cuál versión se va a dejar. Letra A. Letra B, no todos los manuscritos contienen igual el versículo. Hay variantes complicadas. Letra C, muy pocos documentos lo registran. Letra D, ese versículo casi está fuera. Por ejemplo, cuando en la primera carta de Juan dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra y en el cielo, y ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese versículo tiene la letra F. Ese texto no está en los documentos más antiguos, no es confiable, se le agregó. Nuestro final del Padre nuestro. El final tiene otras explicaciones también, y hay que ver qué letrita tiene a pie de página la traducción o la consignación del texto. Entonces queda claro, es al revés. La Septuaginta no le quita, le agrega. Habría que revisar, y hay que hacer el esfuerzo, porque este es un tema fundamental, cómo que el texto dice más cosas. ¿Y qué dice? Habiendo transcurrido mucho tiempo, le dijo su mujer de Job, ¿hasta cuándo permanecerás firme diciendo, he aquí soporto aún un breve tiempo para recibir la esperanza de mi salvación? Pues he aquí, desapareció tu memoria de la tierra, hijos e hijas, dolores de parto de mis entrañas y sufrimientos, por los cuales en vano esforcé con fatiga. Y tú, en persona, en la podredumbre de los gusanos permaneces. Este es el verbo más duro de todo. Y tú, en persona, en la podredumbre de los gusanos permaneces. Y yo, errante y sierva, vagando de un lugar a otro y de casa en casa, recibiendo el sol hasta que se ponga, para descansar de la fatiga y de las tristezas que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra tu Señor y muere. Y responde Job, versículo 14, verso 14, como una de las mujeres insensatas has parloteado. Este comentario, decíamos antes de que llegaran todos los hermanos y hermanas, estos comentarios que aparecen acá en la Biblia Isha, que son, la versión es traducción en lenguaje actual, tiene cuando menos tiene 3 secciones donde los comentarios y las notas van marcando una pauta para una reconstrucción de la perspectiva femenina de los textos, a diferencia de lo que hacen estas Biblias. Otra vez esa idea. Plantean la perspectiva femenina ausente en su mayor parte en la predicación y explicación de los textos. Volvamos al principio estructuralista. Los textos se defienden solos, sí, pero dice San Pablo, no permito a la mujer que hable. La mujer debe callar en la congregación y otro versículo, debe someterse al varón porque ella fue creada después que él. Pero se salvará teniendo hijos, que eso es lo peor. Pero se salvará, no es lo peor. Sí. No Bueno, es lo peor. Claro. Tampoco es lo mejor. No es lo peor ni lo mejor. No. Estructuralismo. Estructuralismo. El texto se defiende solo. ¿Qué rayos quiere decir? Si el estructuralismo no dice que es mejor, no. El estructuralismo no dice si es mejor o peor. No. Es que si se plantea así, ya estamos mal también. Déjame terminar, para que entonces ya lo vemos. El estructuralismo plantea que el texto se defiende solo para que un lector común que se enfrenta a un texto antiguo, sesgado, doctrinal, teológico, envuelto en el halo de santidad que tiene la palabra de Dios,
pueda sacar una conclusión para su presente. Hay un salto cronológico enorme de cuando se escribió esto a cuando estamos nosotros aquí. ¿Cómo pretendemos salvar ese abismo cronológico? ¿Quiénes somos nosotros? Somos lectores comunes y corrientes, claro, dignos, respetuosos, sí, todo. Claro, sí, somos lo que somos por la gracia de Dios, pero el texto está ahí, y para que se defienda solo, sí, ahí no entrarían los comentarios ni las observaciones de nadie, y ahí tenemos que ser muy protestantes en eso. Muy protestantes. Si el texto se defiende solo, que no es un postulado protestante, pero el estructuralismo nos hizo el favor de llegar a una conclusión como esa. ¿Cómo vamos a determinar si el texto es mejor o peor? O la parte final que decía nuestra hermana, pero se salvará teniendo hijos. ¿Eso es lo peor? No. Es la posibilidad de que la mujer deje un rastro de su paso por la tierra. Eso no es peor. No necesariamente es mejor. Pero por eso las que eran estériles no tenían oportunidades. Sí, pero el lector común y corriente no acude eso a su mente cuando lee ese versículo. No llega eso a su mente. Esa es una excelente observación. Excelente observación. A menos que un lector que tenga una esposa estéril lo lea. Entonces el contexto del lector cambia, porque hay 3 contextos fundamentales en la lectura. El contexto del texto, el contexto del lector y el contexto del contacto entre ellos dos. Son diferentes absolutamente, no son iguales. La concepción que cada quien tenga. Depende del contacto entre ellos. Sí, pero, es la concepción de cada quien. Sí, pero no somos independientes de la cultura. No somos independientes, pero uno puede leer y decir, ok, esto va conmigo, me parece lindo, ¿no? Es la concepción. Pero el problema de esa observación es que ahí estamos poniendo en crisis el principio protestante del libre examen. Dado que nosotros como protestantes ya no tenemos un magisterio eclesiástico que nos diga cómo debemos creer, como en el catolicismo, ahora cada lector, como lo vamos a ver hoy desde hoy en el comienzo de la conmemoración de la Reforma, cada lector es sacerdote de su propia vida. Es el sacerdocio universal de los y las creyentes. Pero si hay algo protestante que es subrayarle a la interpretación de la Biblia, es precisamente el balance adecuado entre el lector individual, que es así como usted dice, libre, espontáneo, con prejuicios. Entonces, sí, pero ya no son los mismos. No, porque ahí está la individualidad de la persona. Hemos recibido, sí, pero una cosa es el libre albedrío, otra cosa son los prejuicios. No confundamos las cosas. Los prejuicios para un lector provienen, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué les pareció la historia de Harry Potter, el libro y la película número 4? Ya hasta me perdí. No la vi, sí la vi. Entonces entramos a un debate donde el lector, la lectora, se constituye en un sujeto de lectura con mayor o menor exigencia. Y los prejuicios que tenemos nosotros como evangélicos sí son comunes, pero están mediados por nuestro origen, por nuestra formación, por nuestra experiencia, por lo que hemos hecho o dejado de hacer. ¿Sí? Bueno, regresamos al punto para que no nos tardemos tanto. Perdón. Si el lector de la escritura actúa obviamente de forma individual, sí, tiene un cierto grado de exigencia a la interpretación. Sí. ¿Quién pone ese grado de exigencia? ¿Quién pone? Sí. La comunidad interpretativa que es la iglesia. ¿Más que el mismo individuo? Sí. Caray. Sí. 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 Por eso lo que estoy diciendo de estas Biblias. Por eso es lo que estoy diciendo sobre estas Biblias. Antes de que hagan todos. El 95% de estas Biblias para las mujeres promueven ¿qué? La sumisión de las mujeres. No es la Biblia la que está haciendo eso. Y la mayor parte de las gentes que lo compra cree que es al revés.
Sí, yo creo. No lo sé, a ver, Bueno, puede ser. ¿Qué se busca? Como dice aquí, devocionales diarios escritos por mujeres cristianas. ¿Qué se busca? Es Biblia devocional, lo cual plantea ya también una advertencia. Un comentario. Es Biblia devocional, pero es comentario al fin. Devoción, un testimonio devocional, teológico, informativo, lo que sea, es comentario y es un agregado al texto. ¿Qué es contra lo que luchó la Reforma? La Reforma luchó para que la Iglesia no le presentara al pueblo de Dios, que el Papa no autorizara los textos sagrados, porque el Papa no es nadie para autorizar la lectura o de la Biblia. Pero ahora hay papas internos en nuestra mente como lectores y lectoras. Hay papas internos. Qué conflictivos somos. Sí, así somos de conflicto. Muy bien dicho. Sí, claro. Billy Graham, Armando Saldúzin, El que ustedes me digan. Ahorita está la gran reunión en Dominicana con Miguel Núñez y su gel, no sé qué. Ahorita me bueno. Termina nuestro comentario, pero no es todo. Vean, apenas estamos entrando en sabor, en calor. Esta vez vamos a tener 15 días para volver a vernos porque ya empieza el curso para aspirantes a miembros. Sí, por un minuto pensé que era... Terminemos. Es notable que Job, y vean la crítica que va a hacer esta hermana aquí. No me lo crean al 100%. No hay forma de escribir, sí. No me lo crean al 100%, pero el equipo que armó los comentarios a esta Biblia es un equipo de exégetas mujeres latinoamericanas, principalmente protestantes, que ahora mismo en Brasil, están batallando. De hecho, tenía que haber salido ya la traducción de las notas de esta Biblia en portugués en Brasil. Y la Sociedad Bíblica de Brasil está diciéndole al equipo, a ver, déjame checar esa nota. No, esa nota no te la puedo dejar pasar. Los papas evangélicos. Bueno. Los papas, comillas, evangélicos. Esa nota no te la paso. ¿Pero por qué? Estamos analizando el texto y el comentario es pertinente, es actual, está bien trabajado, está bien hecho. Y luego cada vez es un mundo de senos a los, ¿es cierto? Perdón. Sí, sí. Mercedes García Pacho es una profesora luterana argentina y forma parte de, obviamente a nivel extenso también, obviamente. Y otras hermanas más que han estado, que trabajaron en esta edición. Esta edición salió en 2009, si no me equivoco. Es de 2009. Estamos por conseguir algunas en el interés 2009. Para que pongan en un lado en la balanza esta Biblia y en el otro lado pongan todas las Biblias que promueven la función de la mujer, y esta Biblia va a pesar más que todas. Así, definitivamente. Porque esta Biblia se mete con los rostros de las mujeres de la Biblia. Eva, la primera mujer. Sara, sumisión y valentía. Agar, cosificada por el sistema patriarcal. Rebeca, un papel protagónico. Raquel, fuerte y decidida. Dina, la que no habla. Tamar, resistencia y subversión. Las mujeres en la vida de Moisés. María, hermana de Moisés. Jocabed, la valiente madre de un líder. Rahab, salvada por su fe. La hija de Jefté, sacrificada a causa de su padre. La concubina del levita. Jueces 9 al 11. Si el horno está para bollos en los próximos meses, esperemos que sí esté el horno para bollos en los próximos meses, si Dios lo permite. ¿Concubina de qué? Del levita, jueces 9, ¿qué dije? 19 al 21, jueces 19 al 21, la concubina del levita. 19 al 21. 19 al 21, capítulos. Si el horno está para bollos en los próximos meses, esperemos que sí, y que Dios lo permita, vamos a convocar a una sesión de estudio bíblico formal
para analizar el comentario a esos 3 capítulos, que no es de acá solamente, es un texto que tradujimos hace ya bastantes años, que es el análisis más minucioso, respetuoso, provocador y revolucionario que hay sobre esos 3 capítulos del libro de los jueces. La concubina del levita. Todavía puedo leer más. Ruth, ver por los ojos de la fe. Noemí, jefa de familia. Ana, una mujer estéril. Magas y hechiceras. Rispa, una protesta social y política. Tamar, mi hermano, mi enemigo. Jezabel, princesa fenicia. Las mujeres de Eliseo, no sus esposas, las que tuvieron relación con él en algún momento. Las mujeres de las cortes. Será, hija de la desgracia. ¿Y ella quién es? Puntos suspensivos. Esther, de huérfana a reina. Basti, una mujer digna. La Sulamita, un cuerpo sensible. Gomer, esposa y prostituta. ¿Quién es Gomer? Las Oseas. Claro. Las mujeres en la genealogía de Mateo. La mujer cananea. La madre de los hijos de Zebedeo. María la Magdalena. La mujer que ungió a Jesús. María la Anunciación. Magnífica, palabras poderosas. Y no ya no les digo, faltan como 10 más. Priscila, maestra y misionera. Simplemente cuando se habla de Áquila y Priscila, que no es Aquila, es Áquila, Águila. Áquila y Priscila. Prisca. La hermana Prisquita le dice. ¿A quién se menciona primero en el libro de los Hechos? ¿A Áquila o a Priscila? Priscila. ¿A Áquila? No, se menciona primero al hombre. Los textos originales la mencionaban primero a ella. ¿Por qué se menciona primero al esposo y luego a ella? ¿Por qué? O sea, ese detallito así de simple ¿O que están Tiene una sometidos? intención. da para muchas cosas. En fin, bueno, es notable que Job, famoso por su capacidad para dar respuestas sólidas, precisas y dignas de crédito a cada uno de sus interlocutores, es notable, según lo demostrará a lo largo de todos los ciclos de diálogos que componen el libro, solo una vez responde con palabras, ahora sí, y vean ustedes lo que hace muy probablemente Mercedes García Bachmann, puede ser que no haya sido ella, se pone a criticar a Job. ¿A Job? Aquí se está criticando la actitud de Job. Al decirle a su esposa, versículo 14 de arriba, como una de las mujeres, verso 14, como una de las mujeres insensatas has parloteado. Esa palabra la tenía mucho mi madre. Parlotear. Es una palabra, Antes se la escuchaba mucho ella. es un verbo tendencioso y a propósito. Como dicen nuestras versiones de Job 2.9, leo la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y que en nada consuela. Esta única ocasión es la respuesta que da a su mujer, quien paradójicamente no viene a él con discursos de honduras filosóficas, sino que presenta la queja del dolor, el dolor de una madre huérfana de hijos. Está en el nivel cotidiano de la confianza total y absoluta con el esposo, cuando llega la esposa y le dice al marido, oye gordo, aunque uno no esté gordo, ¿verdad? Oye gordo, X, lo que nos vayan a decir, oye gordo, o sea, ese grado de confianza, ese grado de familiaridad, de cercanía que tienen las parejas, los esposos. En ese nivel está ella. Y la Septuaginta agrega estas son 13 líneas propiamente, 12,
son 12 líneas, son 12 versos que transmiten y posibilitan el hecho de ver qué había en la mente, en el corazón de la esposa de Job. Yo sé que, por supuesto... Pues aquí este es un arrebato de locura causado por el dolor. Porque el dolor no es un arrebato de locura. ¿Pero por qué de locura? Porque en ese momento ella no ¿Por qué la califica usted como locura? Es dolor. Por eso Entonces, está no es hablando arrebato en esa forma. Bueno, es algo que se parece a la locura, que dice uno cosas que no debe decir. Es como cuando tiene uno Pero ira. eso no es locura. Bueno, entonces, ¿qué es? Desahogo. Es un exabrupto, Bueno, pues yo lo veo. pero no es locura. Bueno, No está loca. no está loca, de dolor. No, Si el está dolor no nos sufriendo hace locos. horrible. Sí, pero el dolor no nos hace locos. Hay que recordar lo que dice el Quijote. Toda la historia de la literatura ha dicho que estaba loco. Claro, Llega un momento en que el Quijote, estaba lúcido. déjenme continuar, voy a citar textualmente al Quijote. Llega un momento en que el Quijote, cuando todo el contexto ya está en su contra y casi le dicen, no hombre, ya regrésate a tu casa y vete a morir en paz. No sé qué. Porque llega a las costas de Barcino, de Barcelona, llega a las costas de Barcino el Quijote, siente él que ya llegó a un límite de lo que está haciendo y de repente dice, a ver, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Pues si piensan que estoy loco, los locos son ustedes, es al revés. Sí, pero es un tema muy amplio. Entonces, regresando al punto, es un exabrupto. Lo de Job también fue un exabrupto. Porque la gran lección, una de las grandes lecciones que nos... ¿Cómo? Una de las grandes lecciones que nos da el libro como tal, y esta parte en particular, es que cuando debe estallar la reacción de un individuo creyente, debe estallar. Claro. El creyente no puede andar con mentiras, con ficciones, no puede andar fingiendo delante de Dios. El Señor o las circunstancias o todo lo que se junte que nos golpea en un momento dado y levantar y decir gracias porque me castigaste de esta manera. No, Alabado sea Dios. No. Es lo que yo digo. no. Señor, El no puedo niño, decir gracias. el niño que es castigado no le dice gracias Al al papá Padre. porque le dio. No. No, yo lo sé. Eso es una situación antropológica de la psiquis profunda. La doctrina, la fe, la escritura, la iglesia, esos superyoes que nos gobiernan muchas veces y que nos hacen tratar de sustituir lo que uno verdaderamente siente y piensa. Para el libro de Job enseña que esa voz profunda del ser humano no se puede acallar tan fácilmente. Y brota el dolor, brota la explosión, el exabrupto de dolor, de tristeza, de coraje, de no aceptación. Volvemos con Ezequías. Ezequías no acepta lo que el profeta le dice. Oye, pero ¿qué te pasa? Lo mandó Dios. No, esperen, no al revés. Espérense, hermanos, espérense. Es que me manda Dios mismo para decirte que ya te vas a morir. ¿Y qué dice Ezequías? Bueno, sí, lo acepto, me resigno, sí, bueno. Eso se llama estoicismo. Y Ezequías no es estoico. Ezequías dice no acepto lo que Dios te manda decir a través de ti. Lo que Dios me manda. No lo acepto. No acepto esa voluntad de Dios. No la acepto. No. Quiero vivir más. O sea, ese no de Ezequías a la voluntad de Dios es un no rebelde. Cuando la fe se vuelve rebelde. Job tiene una fe rebelde. Job no acepta lo que le ha pasado y cuando lo empieza a masticar y a procesar, le dice a Dios, a ver, Señor, tú que me pusiste en esta condición, tú me vas a sacar de ahí. Entonces la fe puede y debe a veces es ser rebelde. Claro. Sí, se revela. Lo que pasa es que doctrinalmente hemos recibido la enseñanza contraria. La voluntad de Dios no se discute.
nosotros así como amigos podemos decirle, oye Señor, claro, Él no Pero eso es dice la doctrina. parafraseando, Yo ¿no? estoy repitiendo Bueno, la sí, doctrina. dice la doctrina, pero no es así. Yo estoy repitiendo lo que dice la doctrina. Pero La eso que voluntad nos de está Dios no se diciendo ahorita discute. que le dice Ezequiel, oye Señor, No me gusta tu decisión. Se vale. No quiero aceptar esa decisión. Se puede cambiar. Ve y dile al Señor que me dé chance. exacto, exacto. Eso es hermoso lo que usted dijo. Igual y si Dile al pega. Señor que me dé chance. Ok. Y le da La chance. segunda oportunidad, la tercera, la Las que tercera. sean necesarias. Claro. Bueno, concluimos el día de hoy. Gracias, pastor. En 2 semanas nos veremos nuevamente. Ah, sí. Muchas gracias. Sí, 2 minutos ya.